Beltrán García. Beltrán Zamora. Caballero Tineo. Creo que tengo sonido. Presente. Ah, sí, tengo sonido. Nadie contestaba, dije, última hora y no tengo sonido. Qué bueno que ya te escuché, caballero. Castillo. Presente. Contreras. Presente. Coronel. Presente. Cueto. Elizalde. Ok, Elizalde. Estrada. Ok, Estrada. Muy bien. Jiménez Urias. Macías. Presente. Mancillas. Mejía. Presente. Ungarro. Presente. Pérez Rochín. Presente. Ramírez Blaine. Presente. Rascón. Muy bien, Rascón. Romero Nevares. Presente. Romero Kiwis. Presente. Rosas Domínguez. Presente. Luis Martínez. Presente. Valder Rodríguez. Presente. Gisela Clark. Presente. Gisela Jocobi. Presente. Villares Navarrete. Presente. Villegas Franco. Está Villegas Franco. No, seguido Franco. Muy bien. Ya. Qué raro. Que ahora sí, sí me aparecían los avisos ahí del chat cuando contestan por chat. Y hay veces que no. Cuando ya ahí me apoya Nicole y me comenta, ¿va? Pero ahorita aparecían los letreritos. ¿Quién sabe a qué se deberá que a veces sí, a veces no? ¿Quién sabe? Muy chistoso esto. Bien, hoy iniciamos nuestra tercera unidad de competencia, hidrodinámica, ¿sí? Así que vamos a entrar en materia directamente, ¿no? Vamos a grabar la clase. Ah, ya está grabando. Hidrodinámica. Ok, como su nombre le indica, pues vamos a tratar ahora de fluidos en movimiento. Sin olvidar, pues todos los conceptos de presión que hemos manejado. De alguna u otra forma se siguen manejando los sistemas de presiones, pero ahora esa presión la vamos a convertir en trabajo. Una diferencia de presión en un sistema nos indica que el fluido se está moviendo, se está movilizando y está convirtiendo esa presión en movimiento, energía cinética. También está presente la energía potencial y de esta forma pues podemos hacer estudios de cargas de trabajo a lo largo de un sistema de tuberías, ¿no? No debemos de olvidarnos que vamos a conducir los fluidos a través de un sistema que forzosamente tiene que ser un sistema conductor de ese fluido, que es un sistema de tuberías. Normalmente siempre, aunque no siempre, ¿verdad? Circulares, ¿no? Entonces vamos a iniciar esta unidad de competencia y el primer subtema que trae dentro del plan. Esta unidad de competencia es relativamente rápida, ¿no? La tengo programada, si bien recuerdo, voy a abrir la planeación, ¿no? Para ver, creo que en una semana y media
la vamos a agotar porque ecuación de continuidad, número de Reynolds, pues son temas que ya hemos visto bastante en otras materias como termodinámica, fenómenos de transporte, también la ecuación de continuidad, esa que vimos al inicio en el primer tema. Es lo mismo, ¿no? De hecho, aplica para cualquier tipo de fluido, ¿no? No nada más para gases o para cualquier tipo de fluido. Entonces, cátedra, planeación. Entonces, aquí lo vamos a ver relativamente rápido, ¿no? Es nada más para acordarnos de su aplicación como teorías o como principios de definición de los procesos de flujo, ¿no? Semana 9, estamos a 5, ¿sí? Según yo, para martes o jueves de la otra semana estaríamos agotando esta unidad de competencia y nos van a quedar 5 semanas para ver las otras 2 unidades restantes. Entonces, vamos bastante bien en el avance, ¿no? Entonces, vamos a terminar sin prisas, pues. Yo digo que la última semana, en semana de exámenes, de hecho, no la estoy considerando ya para clases, sino simplemente evaluar. Esperemos que sí, ¿no? Si perdemos alguna clase, pues ya nos manda. Nos movemos un poquito. Entonces, el número de Reynolds, el mismo, ¿no? Voy a leer rápidamente las gráficas, láminas, los mismos conceptos, ya sabemos. De hecho, lo estamos viendo ahorita en fenómeno de transporte, ¿no? Estamos bastante duchos en el cálculo del número de Reynolds, ¿no? Y lo que representa en el manejo de fluidos, ¿no? En el movimiento de un fluido. Entonces, lo voy a leer rápidamente. Dice, la transición del flujo laminar a turbulento depende de la geometría, la rugosidad de la superficie, la velocidad de flujo, la temperatura de la superficie y el tipo de fluido. Todas esas propiedades, de todas esas propiedades depende el tipo de flujo, ¿no? Porque recuerden que cuando analizamos el tipo de flujo, hablamos de la densidad y hablamos de la viscosidad de las propiedades, pero todas ellas están en función de la temperatura. Realmente la energía que tiene mi fluido es lo que determina también, y de hecho es lo que determina su flujo, ¿sí? Nomás que lo vemos representado como densidad, como viscosidad, pero todas estas 2 propiedades están en función de la temperatura. Entonces realmente, y más específicamente, pues depende de la energía que tiene mi fluido, ¿no? Después de experimentos exhaustivos, dice, en los años de 1880, Osborne, Reynolds, por si alguien no sabía cómo se llamaba nuestro buen amigo Reynolds, Osborne, ¿no? Descubrió que el régimen de flujo depende principalmente de la razón de fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas en el fluido, ¿sí? La fuerza inercial, ¿no? Lo que hace que el movimiento, un fluido se mueva, ¿no? Los esfuerzos que hacen que un fluido se mueva, que son las fuerzas viscosas, ¿no? Esta razón se llama número de Reynolds y se expresa para flujo interno de una tubería circular. Ya sabemos eso también. Nuestra ecuación de batalla debe ρ entre mu, ¿sí? Y también los parámetros que ya hemos manejado para tuberías circulares, ¿no? Menos de 2000, unos manejan 2100, otros manejan 2300. Hay algunas pequeñas diferencias ahí que dependen más que nada del tipo de fluido, ¿no? Cuando estamos hablando de fluidos netamente líquidos, trabajamos con 2300. Cuando estamos hablando de fluidos gaseosos, solemos trabajar con 2100. Entonces hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? Y 4000 para el flujo turbulento. Sabemos que no trabajamos en flujos transicionales, porque pues es un caos ahí de flujos, salvo algunos equipos muy específicos que trabajan con flujo de transición, como son con los intercambiadores de calor, que los vamos a ver al final. No, los vamos a ver al final, pero en fenómenos de transporte, ¿no? Al final de fenómenos de transporte vamos a trabajar un poquito con intercambiadores de calor y ahí vamos a ver que hay flujos de transición ahí en estos equipos. No podemos eliminarlos, ¿no? Se encuentran presentes. Y el mismo concepto de volumen de control que hemos manejado en todas estas materias de aplicaciones de ingeniería, ¿no? Como termodinámica, fenómenos, y ahora en mecánica de fluido. El volumen de control pues nos permite determinar las propiedades en un volumen específico, las propiedades de flujo y también otras propiedades termodinámicas, ¿no?
El volumen de control, pues tenemos cierta masa que entra a ese volumen y esa masa pues tiene también su flujo volumétrico implícito por las propiedades que tiene. Y a la salida también tenemos el flujo, una cierta cantidad de masa y también llevando un volumen, ¿no? Recuerden que hay una relación entre el volumen, en el flujo volumétrico y el volumen y el flujo másico, que es la densidad, en la expresión de flujo másico y con respecto del flujo volumétrico, ¿no? De hecho, uno depende del otro, ¿no? Su factor de conversión o la propiedad que la relaciona, pues es la densidad, ya lo hemos visto bastante, ¿no? Entonces, pues el principio de conservación de masa. Sabemos muy bien que toda la masa que entra a un sistema es la misma que sale. Siempre y cuando mi sistema pues no tenga acumulación, no tenga generación o no tenga consumo dentro de el mismo reactor o dentro de ese volumen de control, ¿no? Ya el volumen de control pues es una cantidad de sustancia normalmente virtual, ¿no? Hacemos un volumen de control para determinar las propiedades y cómo se está comportando mi flujo, mi fluido a lo largo de ese flujo. Y sabemos muy bien que el volumen puede cambiar dependiendo de las características de entrada y salida de ese sistema, pero el flujo másico siempre será el mismo, ¿no? Siempre será el mismo. Entonces no hay que olvidarnos de eso ya. Lo hemos estimado varias veces, ¿no? Sabemos que el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico y que el flujo volumétrico pues es igual a la velocidad por la densidad, por el área, ¿no? La velocidad por el área transversal al flujo, ¿no? Para que nos queden metros cúbicos por segundo, ¿no? Al multiplicar velocidad por el área, ¿no? Entonces eso ya lo hemos manejado bastante. Entonces, siguiendo con la ecuación de continuidad, ¿tá? Aquí tenemos la expresión que les estoy comentando, ¿no? En un volumen de control o en un sistema, tenemos a la entrada, tenemos una cierta velocidad, a la salida tenemos otra velocidad y tenemos diferentes áreas. O sea, la ecuación de continuidad nos dice que todo lo que sucede a la salida, como dice ahí, la masa 1 es igual a la masa 2, ¿sí? Pero también sabemos entonces que la densidad por la velocidad 1 es igual a la densidad por la velocidad 2. Y por lo tanto también que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, siempre y cuando no cambie la densidad sea constante. Ese es uno de los principios de las características del principio o de la ecuación. Bueno, es el principio de continuidad, que las propiedades físicas de mi sustancia a lo largo del trayecto a través de ese volumen de control se mantienen constantes, ¿verdad? En este caso la densidad. Sabemos bien que eso no ocurre porque normalmente siempre hablamos de una temperatura de entrada y una temperatura de salida, pero consideramos que la propiedad prácticamente sus cambios son pequeños relativamente dentro de ese gradiente de temperaturas de entrada y salida, las características energéticas de nuestro fluido. Claro que estaríamos manejando temperaturas con gradientes pequeños, ¿no? Para evitar que realmente tengamos cambios importantes en las propiedades y ya no se mantenga la ecuación o el principio de continuidad. La ecuación de continuidad entonces nos queda que el área por la velocidad a la entrada es igual al área por la velocidad a la salida, ¿sí? Si multiplicamos el área por la velocidad, ¿qué es lo que estamos obteniendo como unidades en el sistema internacional? ¿Qué es lo que obtenemos? ¿Realmente qué representa el área por la velocidad? Dijimos. ¿Qué es? Sustituyan unidades para que vean qué propiedad es. Tampoco no saben a estas alturas del partido. Pregunto.
Es el flujo. ¿Sí? ¿Qué unidades te dio? Si lo sustituyes unidades del sistema internacional. ¿Qué unidades nos quedan? ¿Qué unidades tendría el área? ¿No? ¿Qué unidades tendríamos, Nicole? Serían metros cúbicos sobre segundo. Los cúbicos sobre segundo. Entonces, la ecuación de continuidad es lo que nos indica es el flujo volumétrico. La ecuación de continuidad nos indica primero que las propiedades, como la densidad, se mantienen constantes a lo largo del flujo. Entonces realmente, y que la masa que entra es igual a la masa que sale en un sistema estable. Entonces lo único que puede cambiar es el flujo volumétrico. Y puede cambiar si alguna de las características cambia en forma importante, ¿no? Con respecto del tiempo, ¿no? Pero eso es muy escasamente probable, ¿no? Realmente, como siempre tienes una relación entre el área y la velocidad. Si disminuyes mucho el área, pues aumenta mucho la velocidad. Y si incrementas mucho el área, pues disminuye mucho la velocidad. Entonces siempre tenemos una relación ahí y eso es lo que determina el flujo continuo, porque una depende de la otra. Son inversamente proporcionales, ¿no? Si una disminuye, la otra aumenta. ¿Sí? Como dice ahí, esta ecuación se denomina caudal o gasto. Se representa luego como una Q en alguna bibliografía, que luego genera un poco de confusión porque lo confundimos con la Q del calor. Entonces yo prefiero mejor trabajarla como una B con un puntito arriba. El puntito pues, nos indica que está en función del tiempo, ¿no? Es lo que nos indica ese flujo volumétrico. Ese volumen no es un volumen estático, es un volumen por segundo, es lo que representa el puntito, ¿no? Para definir lo que es el gasto, ¿no? Velocidad por área y en donde las propiedades como la densidad se mantienen constantes. Entonces, ahora dice la cantidad de masa que fluye a través de una sección transversal por unidad de tiempo se llama razón de flujo de masa o simplemente flujo másico y se denota por una M. Se pone un puntito también arriba de la M sobre el símbolo para indicar que está cambiando con respecto del tiempo, ¿no? Está implícito el tiempo ahí. Entonces, flujo másico, kilogramos por segundo en el sistema internacional, y flujo volumétrico, metros cúbicos por segundo. Pues aquí podemos observar la relación que hay entre el flujo volumétrico y el flujo másico, ¿no? El fluido fluye, dice, hacia adentro o hacia afuera de un volumen de control. Puede ser ¿no? O puede ser que veíamos aquí, ¿no? El fluido fluye siempre. Y por tubos o ductos, ¿no? Como vemos ahí los tubitos, ¿no? El gasto diferencial de masa del fluido que fluye a través de un pequeño elemento de área. Este pequeño segmento de área es AC en este caso, ¿sí? Un pequeño segmento. Lo podemos definir de esta forma, o sea, ese pequeño segmento de área, pues va a ser el área de mi ducto, de mi tubería, a través de la cual fluye ese fluido simplemente, ¿no? El cambio del flujo másico, recuerden que esta es el cambio, ¿no? El cambio en el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad, ya veíamos ahorita, por esa pequeña área, ¿no? de
de flujo transversal al fluido, ¿no? Entonces, realmente es la denotación matemática nada más. Sabemos muy bien que flujo másico es igual a densidad por velocidad por área, pero aquí estamos identificando que esa área es la que cambia en un volumen de control. Puede tener diferentes dimensiones el área transversal o el diámetro de ese tubo, ¿no? A través del cual entra o sale el fluido, ¿no? Simplemente, ¿no? Ahora, ¿con qué velocidad calculamos ese flujo de fluido a través de ese ducto circular o de esa entrada y salida de mi volumen de control? Pues ese volumen sabemos y debe de ser la velocidad promedio. Y la velocidad promedio, pues ya la habíamos visto por ahí cuando vimos cantidad de movimiento al inicio del curso, que definimos la velocidad promedio que lleva un fluido a través de un ducto en función de su viscosidad. Entonces volvemos a observar que un fluido siempre hace tiene este comportamiento, ¿no? ¿Por qué hace este comportamiento el fluido? ¿Por qué tiene este gradiente? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué dibujo así el fluido y no dibujo una línea recta? ¿A qué se debe que los fluidos hagan eso? Por la viscosidad, ¿verdad? Por las, en- por los esfuerzos cortantes que hay entre cada. Recuerden que los fluidos se desplazan como láminas. No lo podemos ver, pero un fluido con flujo laminar se desplaza como una lámina arriba de otra, ¿no? Y eso es porque las moléculas líquidas no las podemos ver, pero ruedan una sobre de otra formando pequeñas láminas. En un flujo lento, y si agregamos un colorante, podemos observar esas láminas. Entonces, hay un rozamiento entre las moléculas y tienen un esfuerzo cortante, una fuerza de fricción. Y esto se recrudece o se hace más intenso hacia la superficie de la tubería que contiene el fluido. Y por lo tanto, pues sentimos que hace esta figura, la fuerza del agua, ¿no? Y se la podemos sentir si le ponemos el dedo a la manguera. Sentimos que es redonda el agua a la salida porque hay una diferente velocidad. Cada lámina se mueve más rápido. La lámina se mueve más rápido del centro hacia la orilla, recuerden. La velocidad máxima está aquí en el centro. B, Y le llamamos, ¿no? Velocidad en Y al centro. Y la velocidad cero prácticamente sabemos que es en la superficie del tubo por dentro. Por lo tanto, pues hace este gradiente, ¿no? Entonces, se maneja una velocidad promedio, como lo dice aquí el diagrama. Entonces, una velocidad promedio, no la velocidad máxima, no la velocidad cero, sino una velocidad promedio. Por eso, dentro de la ecuación de continuidad, para expresar el flujo volumétrico de un fluido, utilizamos siempre la velocidad promedio, ¿no? Esto lo veíamos en cantidad de movimiento. Es lo mismo realmente. Nos tomé hasta los mismos dibujitos, creo, para la presentación. Es lo mismo. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo, simplemente para recordar ya el comportamiento del fluido. Ya sabemos, flujo volumétrico, flujo másico, las propiedades, cómo se mantienen de acuerdo al principio de continuidad o a la ecuación de continuidad. Más que nada, el principio de continuidad que se expresa en una ecuación de continuidad, ¿no? Y la ecuación de continuidad es igual a la velocidad por el área de la entrada y por la velocidad por el área de la salida. ¿Por qué quitamos la densidad? Porque la densidad estamos considerando que no cambie entre la entrada y la salida y se cancela, ¿no? Eso es el porqué, ¿no? Anoten ese pequeño problemita, vamos a resolverlo para aplicar aquí. Creo que aplicamos lo de quiere el flujo volumétrico y el flujo másico para este sistema. A ver si lo pueden plantear y contestar, me dicen. Y así avanzamos más rápido, ¿no? Porque esto ya es algo que hemos visto en otras materias, ¿no? Quizás no planteado de esta forma, pero sí el cálculo de los flujos volumétrico y másico, ¿no? Voy poniendo el pizarrón.
Muy bien, ¿qué dice el problema? Ahorita, a ver si, vamos a ver, a revisarlo, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Se usa una manguera de jardín, tiene una boquilla, y para llenar una cubeta de 10 galones. Entonces ese es el volumen que estaríamos recuperando, ¿no? En la cubeta. El diámetro de la manguera es de 10 centímetros y se reduce hasta 0.8 centímetros en la salida de la boquilla. Entonces el diámetro estándar es de 10, pero se reduce a 0.8 centímetros en la boquilla, lo cual es una reducción importante. Incrementa mucho la velocidad del fluido, ¿no? Pero al final de cuentas pasa lo mismo, ¿no? La misma cantidad de masa pasa por ahí, ¿no? Si transcurren 50 segundos para llenar la cubeta con agua, determine el flujo volumétrico. La razón, pues, la cantidad de flujo volumétrico. Es una razón porque es metros cúbicos por segundo, ¿no? Y esa es una razón, es algo con respecto de algo. ¿Alguien tiene el dato ahí de cuántos metros cúbicos por segundo son? ¿Alguien ya lo calculó? Nos va a pasar el resultado. Profe, lo dejé como litros por segundo. Litros. Muy bien, correcto. ¿Cuántos litros tienes? Punto 757. 757 litros por segundo. Ok, vamos a ver si alguno de tus compañeros nos comparta su resultado. Es 0.757 y se da. Voy a anotar aquí. Litros por segundo. Sí, convertiste los galones a litros, ¿verdad? 3 punto, ¿qué? 8 y ya tiene litros un galón. 3.80 y tantos. Me imagino. Ajá. ¿Queda? Y flujo volumétrico. Aunque creo que puse un dato mal, profe, déjeme. Sí. No, sí, está bien. 0.757. Pues ya vi Sí, que sí la gente. sí está bien, ¿verdad? 0.757 litros por segundo. Muy bien. Y el flujo másico. Pues no necesitamos calcularlo, ¿no? Como sabemos muy bien que el flujo volumétrico y el flujo másico están relacionados por la densidad, pues ahí simplemente hay que aplicar la densidad y ya nos quedarían, en este caso, dividiríamos, ¿no? Entre 1000 litros y arriba, por metro cúbico. Perdón, 1000 kilogramos por metro cúbico, perdón. Kilogramos por metro cúbico. O la de litro, ¿no? La de litros, ¿para qué si lo dejas expresado en litros? 1 litro por kilogramo, ¿no? Pues queda lo mismo, ¿no? 0.757 porque la densidad es 1. Entonces, pues es 0.757 kilogramos por segundo, ¿no? ¿Sí? Aplicando la densidad de 1, 1 litro por kilogramo. Nos va a quedar 0.757 kilogramos por segundo, ¿va? Sí, no hay problema con eso. Todos llegaron a eso. Me imagino que sí, ¿no? Sí, profe. Está muy simple. Y ahora la velocidad. Calculen la velocidad promedio del agua a la salida de la boquilla. ¿Cuánto les da? Voy a checar cuánto debe dar.
¿A dónde la quiere? A la salida de la boquilla. Porque hay velocidades diferentes, ¿no? Atrás, donde el área es más grande, no lo pide, pero podemos calcular la velocidad a lo largo de la tubería. Es decir, a la entrada de la salida, ¿no? A la entrada de la boquilla, pues. A la salida de la boquilla es 0.8 centímetros. Pero a la entrada de la boquilla el diámetro es de 10 centímetros. Es muy grande, es muy gruesa la manguera, ¿no? Es un manguerón que se reduce a menos de 1 centímetro. Por lo tanto, la velocidad debe de ser muy baja a la entrada de la boquilla y muy alta a la salida de la boquilla, ¿sí? Porque esa reducción y hace que se acelere el fluido, ¿no? Le da presión, pues, convierte esa energía en presión, energía de presión, de hecho así se llama, energía de presión. A ver cuánto les da la velocidad a la salida de la boquilla. Hay que sacar el área, ¿no? Y expresarlo como flujo volumétrico y despejarlo, ¿no? Va a ser igual al flujo volumétrico entre el área, ¿no? Algo así, ¿no? Profe, me dio 15.05. ¿Qué son? ¿Dónde? ¿Qué son? Metros entre segundo. Metros por segundo. Correcto, 15.05 metros por segundo. La velocidad. Entonces, la ecuación de continuidad o el principio de continuidad siempre lo aplicamos, ¿no? Siempre estamos pendientes calculando flujos básicos, flujos volumétricos. Y es lo que vamos a aplicar pues, en nuestros cálculos, ¿no? De la ecuación de Bernoulli. Pues ahí vamos a estar trabajando con flujos básicos, flujos volumétricos. Ya sabemos cómo calcular las velocidades, el concepto del área transversal y eso, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Ahorita ya lo habíamos platicado, ¿no? Del flujo de másico y conservación de la masa y eso, ¿no? Vamos a resolver este problemita. Bueno, lo vamos a alcanzar a plantear. Aquí ya no es tan simple, ¿no? O sea, es el mismo principio, ¿no? De continuidad, la ecuación de continuidad, pero ya no es en forma, tan simple como el flujo en una manguera, ¿no? Sino este es un depósito de agua, como los que hemos estudiado mucho cuando vemos presión, ¿verdad? Y y sabemos muy bien que ese chorro al fondo del tanque, pues va a tener una presión importante, una energía de presión importante por la altura, la carga hidráulica que ya la sabemos calcular. Sabemos muy bien que ahí hay una cierta cantidad de presión en el fondo, la presión manométrica, pero vamos a estudiarla desde el punto de vista del flujo volumétrico. Sabemos bien que la presión atmosférica empuja el agua y va a haber un cambio, ¿no? Va a haber un cambio entre el nivel del fluido. Bueno, vamos a leer, quizás observando el diagrama, yo nada más estaba comentando, no veo yo que se esté recuperando el agua, pero vamos a ver qué nos dice con respecto a cómo está, cómo se mantiene el nivel del fluido dentro del tanque, ¿no? Entonces nos dice que un tanque cilíndrico con agua con 4 pies de alto y 3 pies de diámetro, cuya parte superior está abierta a la atmósfera, está al principio llena de agua. Ok, entonces efectivamente no se recupera el agua, ¿no? Dice que está al principio llena de agua. Ahora se quita el tapón de descarga que está cerca del fondo del tanque
y nos da el diámetro de ese orificio también, que es de 0.5 metros. Ya revolvieron aquí los sistema inglés con el internacional, ¿no? Le encanta al Cengel hacer eso, ¿no? El Cengel Jones, ¿verdad? Termodinámica también, ¿verdad? Pero pues hay que hacer las conversiones necesarias, ¿no? Y un chorro de agua se vierte hacia afuera, dice, como lo indica la figura. La velocidad promedio del chorro se da por la siguiente función. Pero sabemos bien, comentábamos que todas las características, todas las propiedades de un fluido en mecánica, de un fluido en termodinámica, un fluido gaseoso, un fluido líquido, en fenómenos de transporte, cualquier propiedad, cantidad de movimiento, temperatura, la gravedad, todo es una función, ¿no? Todo es una función, no hay nada constante, pues realmente. Todo todo cambia con respecto del tiempo o con respecto de que va pasando el proceso, ¿sí? Sabemos muy bien, porque aquí es una función y no es un valor constante, porque sabemos muy bien y la lógica nos dice que conforme vaya bajando el volumen del tanque, la velocidad del fluido a la salida en el orificio tiene que ir reduciéndose, ¿verdad? Así como también la gravedad, conforme nos alejamos hacia arriba, va cambiando. También hay una función para el cambio de la gravedad con respecto de la altura. Pues aquí también hay un cambio de la velocidad con respecto de la carga hidráulica o del contenido de agua en el tanque. Así que no puede ser un valor, no puede ser una velocidad que se esté. Si se estuviera recuperando el fluido en el tanque de tal forma que siempre se mantenga al mismo nivel, pudiéramos hablar de una velocidad constante a la salida, pero bajo esa condición solamente, ¿no? Y ya nos da esa ecuación que nos dice que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Okay? En donde H dice, si analizamos la ecuación, nos vamos a dar cuenta de que realmente representa eso, ¿no? Ya con calma la podemos descomponer en el pizarrón con el dibujo y vamos a ver que realmente es eso, el cambio porque ya tenemos el concepto de carga hidráulica, ¿no? En donde H dice es la altura del agua en el tanque, medida desde el centro del agujero. Entonces, desde el centro de abajo, recuerden que vamos a medir la velocidad al centro, ¿no? De nuestro ducto, ¿no? Y G es la aceleración gravitacional. Determínese cuánto tiempo transcurrirá para que el nivel del agua en el tanque descienda hasta 2 pies. Medido desde el fondo. Bueno, pues como tiene 4 metros de altura, pues va a ser a la mitad, ¿no? Y medido desde el fondo, pues medido desde el contenido que va restando de fluido, ¿no? Porque como vamos a hacer el análisis con el fluido, nos interesa el fluido que está quedando más que el fluido que está saliendo, ¿no? Entonces, medido desde el fluido que ya salió, pues ya proporcionó velocidad y el fluido que se va quedando es el que va proporcionando la velocidad. Por eso es que lo medimos así, ¿no? Desde el piso a la altura. Y así podemos seguirlo haciendo y calcular también el tiempo en que tarda en desocuparse completamente el tanque, ¿no? Es la misma expresión que vamos a utilizar. Entonces, aquí vamos a hacer el mismo análisis que con la manguera de ahorita, ¿no? Decíamos que atrás en la manguera había una velocidad determinada por el diámetro de esa manguera tan grande y por lo tanto, pues ahí teníamos un flujo volumétrico que era igual al de la salida, pero la salida, la velocidad era más grande porque el área más pequeña. Pero ahí se está manteniendo el flujo. Aquí no, aquí vamos a hacer la igualdad entre el flujo volumétrico en el tanque. Tenemos el diámetro del tanque. Ahí hay un flujo volumétrico, aunque sea el tanque, ¿no? Está fluyendo el fluido, está bajando a través del tanque, que no deja de ser más que también como si fuera un ducto, una tubería muy grandota. Y eso lo vamos a comparar, lo vamos a llevar contra el flujo volumétrico a la salida. Es nuestra ecuación de continuidad. Nuestra ecuación de continuidad. Nada más que aquí lo que está cambiando es la velocidad. ¿Sí? Y se nos vuelve una función que tendremos forzosamente, como ya sabemos, que integrar forzosamente. Así como le hacemos con otras veces cuando tenemos
las funciones, ¿no? De otras propiedades y que terminamos integrando las integrales muy simples, muy sencillas, pero al final de cuentas vamos a integrar ese cambio de velocidad con respecto a la velocidad que va bajando el tanque, el volumen en el tanque y la velocidad con que va saliendo a la salida para poder hacer una relación del tiempo que tarda en desocuparse la mitad del tanque, ¿no? Entonces, pues eso lo vamos a hacer, ya lo tenemos planteado. En la clase siguiente entramos directamente a resolverlo en el pizarrón. Ya si desean irlo trabajando, pues qué bueno, ¿no? Que lo empiecen a razonar en su resolución, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien. Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Gracias, profe. De nada, cuídense, nos vemos. Gracias, profe. De nada, nos vemos mañana, cuídense.